¿Qué hay? Buenas tardes. En el programa anterior estuvimos hablando de la angina de pecho y del fármaco, o varios de los fármacos que se utilizan en su tratamiento. Y dentro del capítulo de los efectos indeseables, de los efectos desagradables, bueno, parece como que de pasada cuando tocamos en todas las patologías, con todos los fármacos que se utilizan, bueno, pues dice, cuando hablamos del dolor de cabeza, por ejemplo, que era el efecto secundario, digamos, la reacción adversa, una de las reacciones adversas del tratamiento de elección, del fármaco de elección para la angina, hablábamos de la cefalea, básicamente como, fíjense si son importantes las reacciones adversas de los fármacos, que cuando hablábamos que en el tratamiento de la angina, cuidado, la angina no tiene nada que ver con el infarto, establecimos esa diferencia. En el tratamiento de la angina, bueno, era la nitroglicerina, antiguamente como tal, ahora ya está sintetizada de otra manera y se utiliza a nivel sublingual. Pero en un repaso histórico, porque aquí en nuestros programas tenemos siempre un problema y es el tiempo. Siempre se nos queda algo en el tintero y claro, debemos de matizar. Pues bien, fíjense si son importantes las reacciones adversas de los componentes que utilizamos para tratar de resolver o intentar al menos paliar algunas de las enfermedades de nuestros pacientes, que bueno, cuando hablábamos de la cefalea, el dolor de cabeza, bueno, como al utilizar la nitroglicerina, pues históricamente, cuando en las fábricas donde se trabajaba de la pólvora, los trabajadores que estaban en las fábricas que manipulaban este tipo de sustancia no para laboratorio, para uso de laboratorio, para otro tipo de usos. Pues bien, este tipo de señores, sin ningún tipo de patología anginosa, de lunes a viernes o de lunes a sábado, bueno, como estaban en contacto con este tipo de sustancia, con la nitro, bueno, pues pasaban la semana. Los nuevos trabajadores sufrían un periodo de una serie de días, depende como siempre, con las drogas, con los fármacos de cada individuo, de cada personalidad, de cada constitución, de cada organismo, bueno, sufrían unos días en los que tenían fuertes dolores de cabeza, porque parece que una cefalea suena como muy suave, cuando además utilizamos la terminología profesional, decimos, bueno, cefalea, bueno, pues un dolorcito de cabeza lo aguanta cualquiera. Cuidado, eso es relativo. El que haya pasado alguna vez en lo que son las cefaleas de verdad, la cefalea, sobre todo, inducida por el uso de algún tipo de fármaco que como reacción adversa o como efecto secundario desencadena este tipo de síntoma, este tipo de patología, y algún día en algún programa de los que aquí hacemos se establecerá la diferencia entre los distintos dolores de cabeza y por qué existen esos dolores de cabeza. Creo que ya se ha hecho algún apunte, mi compañero el doctor Rollo creo que ha tocado ya ese tema en alguno de sus programas. Bien, entonces podemos saber exactamente dónde está atacando y el porqué de esa reacción adversa que en muchos casos y en muchos libros que vemos no se deja nada más que como reacción, efecto secundario que hay que soportar y no se va a buscar la causa. ¿Por qué está produciendo eso? Porque a lo mejor en algún caso podríamos llegar a conseguir y nos haríamos la pregunta del millón, y la pregunta del millón es buscar la causa de la patología de ese paciente, ya que, como vamos a ver ahora, en muchos casos autoalimentamos la propia patología. Si ya en un órgano está produciendo y cantando patología, desde el fármaco que le estamos poniendo, prescribiendo, recetando, estamos autoalimentando esa patología y se instaura de una forma crónica y para toda la vida. Y entonces, bueno, se convierte en una agonía a largo plazo sin digamos, el desencadenante fatal que es la muerte, aunque con el exceso de algunos fármacos hemos visto ya en algunos programas que podemos llegar incluso a la parada cardiorrespiratoria y lógicamente a la muerte. Pues bien, cuando hablábamos de la angina, hablábamos de aquellas cefaleas, este tipo de trabajadores
que manipulaban la nitro tenían ese problema, pero cuando ya estaban habituados, su organismo se había habituado a eso, ya no les dolía la cabeza. Pero era curioso en el sentido de que cuando tenían el fin de semana, en ese fin de semana, sus organismos se liberaban y no padecían el dolor de cabeza, se liberaban, pero el lunes, cuando volvían otra vez a su trabajo, ya esa noche, ese día, empezaban a generar otra cefalea. Y esto era cíclico y periódico. Y eso sí que no viene en el prospecto cuando habla de los efectos secundarios, dice cefaleas. Y dice cefaleas, pero está claro que el fabricante sí sabe el porqué, puesto que históricamente, descrito en los libros, ya se relata ese caso como anécdota, pero que, bueno, es una anécdota para nosotros que no padecemos angina y que no utilizamos ese tipo de fármaco, pero para el que lo utiliza no es ninguna anécdota. En otro aspecto, cuando queríamos, volvemos al tema de siempre, que siempre nos falta tiempo, con la angina había que hacer unas pautas generales que era, bueno, lo dicen los libros. En ese sentido, se habla de que, bueno, básicamente, en todas las patologías, en todos los libros, hablamos de que hay que prevenir la aparición del infarto, la aparición de cualquier patología que usted quiera, el asma, y eso es una palabra que queda muy bonita, es como la de los políticos, cuando para sacarnos el voto nos prometen, pero claro, una cosa es prometer y una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, no tienen nada que ver las dos cosas. Bien, entonces voy a hacer un paréntesis en cuanto al aspecto de la prevención. Les digo, en todos los capítulos que tocamos, en todos los aspectos de la farmacología y en todos los capítulos de la medicina, se habla como gran panacea, como panacea, la prevención. Y concretamente en el tema de la angina, se refiere, bueno, claro, es propenso a padecer una angina. ¿Quién es propenso? Pues un hipertenso, obviamente. Ese músculo tiene que trabajar más. ¿Quién es propenso a padecer una angina? Bueno, aquella persona que tiene exceso de glóbulos rojos, la poliglobulia, que es una sangre muy espesa. Claro, si el líquido que tiene que pasar por todas y cada una de las tuberías es espeso, ese corazón tiene que trabajar más. Como tiene que trabajar más, necesita más oxígeno y podrá llegar a un momento en el que claudique. ¿Quién es el que es propenso a padecer una angina? Una persona que tenga anemia. ¿Qué era la anemia? Bueno, pues la anemia era falta de glóbulos rojos, falta de camiones que transporten ese oxígeno que va fijado a una cosa que llaman hemoglobina para el territorio. Entonces, si hay menos camiones, hay que hacerlos viajar más veces. ¿Quién los hace viajar más veces? El motor, la bomba, el corazón. Y tiene más necesidades de oxígeno él mismo. Y como además hay menos camiones, claro que es factor de riesgo de angina. Luego hablan de la obesidad. Bueno, aquí hemos dicho alguna vez en algún programa, en más de un programa, mis compañeros y yo, que bueno, la obesidad es la madre de, si no todas, de casi todas las enfermedades. Claro, podemos etiquetar siempre la obesidad como factor de riesgo de cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad. Si es usted médico, el que nos está viendo, cualquier patología que le venga a su consulta, empiece a trabajarla desde la obesidad y verá, aunque no sepa usted de qué va la vaina, verá que bien le va a ir el paciente, porque por lo menos el mismo paciente le va a ir orientando. Esta es una de las primeras premisas. Volviendo al tema de la prevención. Bien, bueno, aquí dice lo del tabaquismo de entrada, con el tema del corazón, lo voy a tachar directamente, así, pero a bolígrafo, no a lapicero. A bolígrafo para que no se vea. Creo que les conté algo del tabaco en el anterior programa. Y el que no lo haya visto, pues que se espera a la siguiente ronda.
Bueno, en cuanto a la prevención, hemos quedado que es importante la prevención, pero que hay que llevarla a cabo realmente. Puesto que si lográramos una prevención real, podríamos desengancharnos de la pérdida, de la sangría constante que nos supone todos estos fármacos que realmente no están nada más que a lo mejor generando más problemas y encima no están resolviendo el problema por el que hemos ido. Puesto que en el tratamiento final de la angina, la mejor cuenta de resultados está desde el tratamiento quirúrgico. Desde el tratamiento quirúrgico. Puesto que tengamos en cuenta que esto es como unas tuberías y esto tenemos que hacer de fontaneros. Y el fontanero realmente es el que resuelve. Si usted tiene su casa inundada, de poco le vale el poner una aspiradora para sacar agua. Si no resuelve el problema del bloqueo o del problema de la obstrucción en la tubería correspondiente, es claro que con paños calientes usted no va a resolver nada en su inundación. ¿Cómo tiene que resolver? Ir a hacer el desagüe que funcione de verdad y que esa tubería se abra y funcione. Entonces, básicamente, el tratamiento final de solución, de restitución, es el quirúrgico, obviamente, puesto que ya estamos viendo que hemos visto los efectos, hemos visto cómo los nitritos, cómo las drogas que estamos utilizando para la angina, en un momento determinado, nos pueden autoalimentar una serie de factores secundarios como aquellas arritmias de las que hablábamos o como aquellos bloqueos a nivel de los nódulos sinoauriculares y auriculoventriculares y nos pueden acabar generando más problemas. Que ese tratamiento es muy, muy bueno para un accidente puntual. Exacto, se me ha caído el paciente, me ha diagnosticado ahí, ha cantado ese problema. Él me está cantando su sintomatología. Resuelvo inmediato porque lo primero que tengo que hacer es salvarle la vida. Pero lo que no puedo hacer es abonarle, hacerle socio del club de ese tipo de farmacología. Tengo que ir a resolver, porque ese problema no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma de un problema que hay en otro sitio. Y lo que realmente hay que hacer, está bien que busquemos, gastemos dinero en el desarrollo de la forma de eliminación de los fármacos, de hacerlos de una manera más o menos agresiva. Pero también debemos gastar dinero en la búsqueda de otras soluciones y en buscar realmente la causa, puesto que dentro de la misma literatura científica vemos las dudas que en los mismos libros nos están colocando. Entonces, si implícitamente ya nosotros, profesionales, conocemos de esas carencias, conocemos ya nosotros de esos fallos, y en muchos casos incluso nosotros ni para nosotros mismos, al conocer de esos fallos, dicen que en casa del herrero se utiliza cuchillo de palo. En casa del médico, se utilizan muy pocos fármacos. A lo mejor ustedes alguna vez han estado en casa de algún médico viendo un partido de fútbol o una reunión familiar y a alguno le ha dolido la cabeza y ha preguntado, en mi casa no hay aspirinas, por ejemplo, yo les puedo decir, y ha preguntado, oye, ¿tienes una aspirina? Pues no. Porque él sabe, en el fondo, aunque no lo quiera reconocer, de una forma pública, él sabe de las carencias, de realmente la cuenta de resultados, porque él la está viendo en su trabajo día a día, con todos y cada uno de sus pacientes. Y claro, eso en el fondo es una sangría, es como una herida que va goteando sangre poco a poco, porque en el fondo le hace ser consciente de su inutilidad, de su falta de resultados. Hablando de anécdotas, ya que estamos hoy poco relajados,
el profesor Marañón, maestro Marañón, sus últimos días, bueno, tenía una patología, una enfermedad ya, era mayor, y bueno, pues está claro que además nosotros sí que sabemos, o al menos deberíamos saber que nacer es una enfermedad de muerte, y que claro, uno no se puede empeñar en tontear y en llegar al final y buscar y estas cosas, que uno tiene que al final morirse. Y claro, en el caso de un maestro como Marañón, pues claro, no era tonto, eso está claro, porque aparte de médico era filósofo, fue escritor, era pensador, un hombre que estaba en su tiempo y vivía su tiempo y estuvo incluso adelantado a su tiempo. Bueno, este señor, este maestro, sus últimos años, sus últimos días los pasó en una casa en la sierra madrileña y recibía, porque este hombre, pues claro, era muy conocido, muy querido en el mundo político, científico, literario, artistas, recibía a personalidades en su casa y lógicamente pues era un hombre que normalmente a los médicos no nos gusta que nos vean enfermos. Bueno, pues recibía en una chaslón, ya saben, ese tipo de sofá y los recibía allí en un salón y tenía una ama de llaves, ya era viudo, había fallecido su señora, y los recibía ya todo. Su ama de llaves, con todo el cariño del mundo y todo el calor del mundo, llevaba exactamente el control que los alumnos del propio Marañón le habían impuesto, le habían prescrito, le habían recetado. Y las horas que tuviera, cada 8 horas, ya saben, esas cosas de, pues bueno, con un vasito de leche caliente o lo que fuera. Y sus pastillas. Profesor, sus pastillas, aunque estuviera el ministro de lo que fuera, da igual. Y, bueno, ya cuando fallece, se le entierra y la señora pues va a limpiar la cheslón y, claro, la cheslón tiene sus cojines tal, y levanta los cojines. Se encontró allí todas y cada una de las pastillas que sus alumnos le habían recetado. Y estamos hablando de un maestro. No estamos hablando de ningún tonto. Por eso les digo que cuando hablamos de la medicina preventiva es anteponerse a los problemas que puede generar. Pero la medicina preventiva, tal y como se está planteando, la medicina preventiva es una asignatura, más que una asignatura, es una especialidad. Creo que en sí misma es hasta una carrera, ella sola. Ella sola. Y en el fondo es la medicina natural, es la base. Es la base de la medicina natural. ¿Por qué? Porque claro, nosotros en la vida, según nacemos, tenemos un proyecto vital de acuerdo a nuestra constitución. Y claro, lo que sí es muy cómodo y muy fácil es lo de los políticos. No, hay que reducir no sé qué el gasto y aumentar el ingreso. Bueno, eso es muy bien teóricamente. Entonces en medicina eso lo podemos traducir a, no hombre, no, usted coma bien 3 veces al día, coma comida sana, no haga excesos, pero bueno, eso se llama demagogia. Entonces, la medicina preventiva constituye una serie de estudios y una serie de cosas muy concretas a las que hay que dedicarle tiempo y dinero. El dinero es básico, es la gasolina, lo mismo que el oxígeno para el miocardio, y si no, no funciona. En estos casos también, el dinero para la medicina es básico, puesto que si no, no se mueve nada. Y entonces luego cada uno, bueno, valora o valorará su salud en función de lo que esté dispuesto, o lo que quiera, o lo que pueda. Bueno, hoy nos toca hablar, dentro del asma,